Secundaria, tercer grado. Matemáticas. Muestreo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otra sesión de matemáticas para tercer grado de secundaria en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Miriam Villegas. Es un gusto estar con ustedes para estudiar otro útil e interesante tema. En esta ocasión nos acompaña el maestro Luis Miguel Villarreal. Bienvenido, maestro Luis Miguel. Gracias, maestra Miriam. Es un gusto compartir otra sesión contigo y con nuestras alumnas y alumnos en todo el país, a quienes saludamos. Seguiremos trabajando con el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican calcular y explicar el significado del rango y la desviación media. En esta sesión trabajaremos el diseño y obtención de información de una encuesta en una población de estudio. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Al final de la sesión o cuando lo consideren necesario, podrán consultar su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! Ya sabemos cómo aplicar las encuestas a una población de estudio para obtener información y cómo analizar esta información con el uso de las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda. Así es, maestro Luis. En esta sesión vamos a profundizar con el análisis de un segmento con una característica o atributo en común, observable, a la cual identificaremos como población bajo estudio. La mayoría de las veces, al realizar una investigación, no se cuenta con el tiempo, los recursos o los medios para la obtención de datos, y esto dificulta estudiar una población completa. En estos casos, vamos a seleccionar una muestra de la población de estudio. Cierto, maestra Miriam. El muestreo es una técnica estadística en la que se revisa un subconjunto de una población de estudio y tiene como principal propiedad que es representativo del total, o sea, de la población considerada. El muestreo es el procedimiento que se emplea para extraer una pequeña parte de la población de estudio dentro de un universo o población. La muestra debe lograr una representación adecuada del universo, en la que se reproduzcan de la mejor manera los rasgos esenciales del mismo y que son importantes para el trabajo. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en el universo o población. Es decir, ejemplificar las características de este. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Deseamos analizar en qué proporción los niños menores de 12 años de la región norte toman dulcileche en el desayuno. La población son los niños de la región norte. La población en estudio son los niños de la región norte menores de 12 años. Y la muestra serán algunos niños de la región norte menores de 12 años, a los que se les pregunta si consumen dulcileche en el desayuno. Así es, maestra Miriam. Para aplicar un muestreo, pueden utilizarse enfoques de muestreo estadístico. El muestreo requiere el uso de técnicas que permitan la formulación de conclusiones sobre una población con una base matemática. Consideremos las siguientes preguntas. ¿Qué características debe tener una muestra? ¿Cuáles son los métodos o técnicas de muestreo? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra?
¿O dónde se puede aplicar el muestreo? Excelente, maestro Luis. Iniciemos con las características con las que debe contar una muestra para que ésta sea confiable. Se deben considerar diversos aspectos: el objetivo específico que se ha de lograr, la combinación de procedimientos que tienen mayor posibilidad de alcanzar dicho objetivo, es decir, el método o la técnica a utilizar, la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará, la elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión, es decir, el margen de error y un nivel de confianza aceptable. Muy bien, maestra. Miriam, ahora iniciemos con el análisis de los métodos o técnicas de muestreo que nos permitan obtener información fiable de la población. Existen varios métodos. Analizaremos algunos de ellos. El primero es el muestreo aleatorio simple. En él, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido al azar. Supongamos, tenemos una población de 50 elementos y queremos estudiar una muestra de 10 elementos que se eligen al azar. Todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. El segundo es el muestreo aleatorio estratificado. Cuando se tienen varios grupos o estratos separados y se desea asegurar que todos los estratos están correctamente clasificados, se pretende asegurar la representación de cada grupo en la muestra. La misma población de 50 elementos se encuentra separada por grupos homogéneos, de los cuales se toma un representante de cada estrato para formar la muestra. El tercero es el muestreo sistemático, aquel donde primero se enlistan todos los elementos de la población. Después se elige uno de ellos de manera aleatoria y se van escogiendo los siguientes, siguiendo un intervalo sistemático. Para elegir el intervalo, se divide el total de la población de estudio entre el número de elementos que tiene la muestra. Se calcula el intervalo dividiendo 50 de la población entre 10, que es el número de elementos de la muestra, obteniendo 5. Posteriormente, se elige al azar un elemento y a partir de él se cuenta cada 5 elementos, quien será parte de la muestra. El cuarto es el muestreo por conglomerados. Cuando los elementos que van a formar parte de la muestra son una colección o conglomerado de unidades de análisis o elementos, la población de estudio se encuentra conglomerada en grupos, suponiendo que no hay mucha variación entre ellos, y se eligen al azar grupos completos, quienes serán parte de la muestra. ¡Excelente, alumnas y alumnos! Vamos a la mitad de nuestro análisis. Anoten en su cuaderno sus reflexiones, así como sus posibles dudas, para disiparlas a lo largo de la sesión. Analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué tamaño de muestra necesito para estudiar cierta población? Maestro Luis, ¿nos apoyas, por favor? Con gusto, maestra Miriam. El tamaño de una muestra depende del tamaño de la población de estudio y del nivel de error que se esté dispuesto a aceptar. Cuanto más precisión exija, mayor debe ser la muestra que se necesita, si se quiere tener una certeza absoluta en el resultado. Mi muestra tendrá que ser tan grande como mi población de estudio. Así es, maestro Luis. También es importante considerar que el tamaño de la muestra tiene una propiedad fundamental que explica por qué el muestreo se usa tanto. Esta propiedad podría resumirse como sigue. A medida que se estudian poblaciones mayores, el tamaño de la muestra cada vez representa un porcentaje menor de dicha población. Para que tengan una mejor idea de esta propiedad, les mostramos la siguiente tabla,
obtenida de un libro de texto de secundaria de tercer grado. Nos muestra a N mayúscula como el tamaño de la población de estudio y N minúscula es el tamaño de la muestra, con un margen de error del 3%. En la tabla se observa que, conforme crece la población, el tamaño de la muestra crece en menor proporción. Muy útil la observación, maestra Miriam. ¿Tomamos asiento? Claro. Para finalizar con el cálculo del tamaño de una muestra, debemos tomar en cuenta que se requiere conocer ciertos datos, como son el nivel de confianza, precisión o error y alguna de las características de la población. Ahora, veamos la aplicación del muestreo, que es muy amplia, ya que se puede emplear en encuestas de opinión de una población general sobre temas comunes que suelen afectar a todos los miembros de una misma comunidad, como la economía, la salud o la política, entre otros temas. Estudios de medios de comunicación con respecto a su preferencia. Estudios de mercado y marketing para conocer el comportamiento del consumidor, bien o servicio. En estudios de calidad y satisfacción del servicio. El muestreo también es utilizado en la industria, no solo de forma externa hacia sus clientes o consumidores. También es posible en el análisis del diseño empresarial para mejorar las estructuras organizacionales. En la investigación social aplicada tanto a nivel de ciencias sociales como de ciencias de la salud o humanidades, entre otras. El muestreo es un tema muy útil y con una gran aplicación. ¿Qué te parece, maestro Luis, si ahora pasamos a analizar su utilidad por medio de un ejemplo? Me parece bien, maestra Miriam. Vamos a retomar el problema inicial de la sesión, el cual nos dice: la empresa Dulcileche quiere conocer la aceptación de un nuevo sabor de leche en menores de 12 años en la región norte del país. Para este fin, la compañía tomó una muestra de 80 consumidores y registró su consumo semanal. ¿Cuál es el valor de las medidas de tendencia central para esta muestra? Si la empresa considera un consumo aceptable de 3 litros a la semana, ¿cuál medida de tendencia central representa mejor este valor? Sabemos que la población de estudio es toda la región norte del país, del cual se nos proporciona una muestra de 80 menores. La empresa no enlista los resultados, los presenta en forma de tabla de frecuencias con 4 opciones, con sus respectivas frecuencias absoluta y relativa, y una gráfica de barras. Con la información proporcionada, iniciamos con el cálculo de las medidas de tendencia central. El primer cálculo es la media aritmética, también conocida como promedio. Ya sabemos que para calcular la media aritmética se deben sumar todos los datos de la muestra y dividirlos entre el total de datos. Estos son los datos proporcionados en la tabla. No contamos con los 80 valores de forma individual, pero a través de la frecuencia absoluta multiplicada por cada litro consumido semanalmente, nos permite calcular la sumatoria de los datos. Es decir, la sumatoria es igual a 35 por 2 más 21 por 3 más 9 por 4 más 15 por 5 igual a la suma. Es decir, 70 más 63 más 36 más 75, lo que nos da 244. La media aritmética es igual a la división de 244 entre 80 y nos dará 3.05. Esto quiere decir que la media aritmética de la muestra es igual a 3.05. Perfecto. Ahora obtengamos la mediana del conjunto de datos. Para ello, necesitamos los datos ordenados de forma ascendente o descendente para considerar el dato que se encuentra a la mitad. Al estar presentes los datos en forma de tabla,
solo debemos ubicar en la frecuencia absoluta donde se encuentra la mitad. Si tenemos 80 datos y buscamos el valor que se encuentra a la mitad, en este caso son los datos 40 y 41, de los cuales vamos a obtener su promedio. Es decir, si tenemos 35 datos que consumen 2 litros de leche semanalmente, el dato 40 y 41 se localiza en el consumo de 3 litros, ya que son 21 valores en este dato. Se suman 3 más 3 entre 2 igual a 6, entre 2 igual a 3. La mediana de la muestra de datos es igual a 3. Excelente. Solo nos hace falta calcular la moda de este conjunto de datos. Como ya saben, la moda es el dato que más se repite. Los datos de la tabla nos permiten ubicar de una forma muy rápida cuál es el valor que más veces se repite, que en este caso es el número 2. Por lo tanto, la moda de la muestra pues es 2. Gracias, maestro Luis. Con los cálculos de las medidas de tendencia central, ahora podemos contestar las preguntas del inicio. ¿Cuál es el valor de las medidas de tendencia central para esta muestra? Para una muestra de 80 menores de 12 años de la región norte del país que consumen dulce y leche, las medidas de tendencia central son media aritmética de 3.05 litros, mediana de 3 litros, moda de 2 litros. Para finalizar con el ejemplo, si la empresa considera un consumo aceptable de 3 litros a la semana, ¿cuál media de tendencia central representa mejor este valor? Observamos que tanto la media aritmética como la mediana prácticamente tienen el mismo valor. Por lo tanto, la muestra cumple con el consumo esperado por la empresa. Interesante problema. Las medidas de tendencia central calculadas en una muestra tienen una gran aplicación, no solo en el estudio de mercado, como ya lo analizamos con anterioridad. Ya sabemos que cuando la población de estudio es pequeña, no justifica el tener que tomar una muestra. Pero si se va a extraer, debemos tener cuidado para que ésta sea confiable. Maestro Luis, ¿nos puedes mencionar algunas características, por favor? Claro, maestra Miriam. Alumnas y alumnos, anoten, la muestra debe considerar el objetivo a lograr, que la información sea confiable, que los métodos y técnicas de muestreo sean los más adecuados, así como un tamaño de muestra representativo. Así es, maestro Luis. Sin olvidar que cuando se generalizan los resultados, es posible cometer errores. Ya que lo mencionas, los errores más comunes que se pueden cometer al estudiar una muestra son: 1. Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. A esto se le denomina error de muestreo. 2. Hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. A esto se le conoce como error de inferencia. Por último, para reflexionar, como decía el escritor británico H.G. Wells, el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano competente como la habilidad de leer y escribir. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen. Y así podrán enriquecer su conocimiento y tomar notas en su cuaderno. Listo. Por el momento terminamos. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal Matías. Muy pronto nos volveremos a ver para continuar explorando y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas.
Mi nombre es Miriam Villegas Cortés. Eso es todo por esta sesión. Los esperamos más adelante en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.